Nosotros los hombres nos equivocamos, hermano. Erramos. A veces nos confundimos al querer comunicar una idea, hermanos, pero la palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es perfecta, hermanos. Amén. Así que vamos a pedir la guianza y la dirección del Señor en este día. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gloria y honor, porque grandes son tus maravillas, grandes son tus bondades, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, entendiendo, Señor, la responsabilidad, Señor, el hecho de ser llamados hijos tuyos, Señor, el privilegio que tenemos de estar sentados o parados aquí en este lugar, Señor, para adorarte y para bendecirte, Señor. Lo que implica, Señor, el hecho que seamos hechos hijos de Dios, Señor. La responsabilidad que tenemos, Señor, como parte de tu reino, como hijos de tu reino, Señor, el pertenecer a tu redil, el pertenecer a las ovejas que tú has buscado, que tú has llamado, Señor. En este día, Padre Santo, me presento delante de ti, como la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, nos presentamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que pongas palabras en mis labios, en mi vida, Señor, y que puedas usar mi vida, Señor, y dirigirme para poder hablar conforme a la verdad de tu palabra, Señor. En este día, yo pongo en tus manos, Señor, a los amigos, a los hermanos, Señor, que estarán escuchando este mensaje, Señor, y a los hermanos que nos encontramos presencialmente, sobre todo en este lugar. Yo te pido, Señor, tu dirección, tu guianza, Señor, y que puedas utilizarme como un instrumento en tus manos para que tu nombre sea exaltado en medio de nosotros. Amén y amén, gloria a Dios. Hermanos, ¿qué recuerdan ustedes del momento en el que el Señor Jesucristo tocó sus corazones por medio del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan ese momento del llamado? ¿Recuerdan ese momento cuando el Señor tocó sus corazones? Cuando usted y yo podemos entender, hermanos, lo que significa vivir lejos de Dios, cuando pudimos ver la gloria de Cristo, la hermosura del Señor. ¿Recuerdan ese momento cuando usted comenzó a sentir que había un cambio dentro de su vida, que había algo diferente en lo profundo de su corazón, que la vida como usted la veía, se veía diferente? Y aquellos pensamientos y aquellas situaciones que usted veía que quizás estaba cargando y toda aquella culpa, hermano, del pecado, había entrado en un momento de tener paz con Dios. ¿Recuerda ese momento usted? ¿Recuerda ese momento cuando quizás ni siquiera fue necesario pronunciar una palabra, sino que el Señor ya había cambiado y transformado, hermanos, nuestros corazones? Quiero empezar, hermano, una serie en este día, pensando, hermanos, en que muchos creyentes, hermanos, se sorprenden que después de haberse convertido al Señor, después de haber iniciado, ¿verdad?, ese nuevo nacimiento en el Señor, quizás, hermanos, han visto y han vivido, hermanos, cómo a pesar de que el Señor ha cambiado nuestras mentes, ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado nuestros corazones, aún continúa una lucha contra el pecado y muchas cosas más, contra algunas actitudes, contra algunos pensamientos pecaminosos. ¿Por qué razón, hermanos, hay deseos, hay tentaciones todavía? ¿Por qué, hermanos, aún hay debilidad espiritual en el hombre si nosotros hemos nacido de nuevo? Porque muchas veces se siente, hermanos, que hay, hermanos, como un círculo vicioso. Y lo interesante de esto, hermanos, es de que como nosotros sabemos en la actualidad que estamos viviendo, nadie se quiere hacer responsable de nada. Y muchas veces el creyente, hermano, el primero que le echa la culpa, ¿sabe a quién es? Al diablo. El diablo es el culpable de todo lo que pasa. El diablo lo ataca, el diablo viene, el diablo... Hermanos, tenemos que estar conscientes nosotros, hermanos, que el creyente vive, hermanos, en una guerra totalmente. No hay momento de tregua, no hay momento de descanso. Hoy nosotros en día escuchamos, hermanos, que los ejércitos piden una semana, 15 días, unos días de tregua. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, hermanos, de reconfigurar, de evaluar, de poder, hermanos, poner las cosas en orden, de poder ver qué estrategias se pueden implementar. Se utiliza la tregua para hacer un sinnúmero de cambios y de muchas cosas. Pero ¿sabe qué, hermano? En la vida espiritual que nosotros vivimos, nosotros no tenemos ninguna tregua. Usted quiere entrar en tregua, hermanos, usted quiere entrar en un momento de querer tener concesiones, hermanos, y lo que usted y yo vamos a recibir y vamos a darnos cuenta es de que vamos a debilitarnos, a caer y podemos incluso hasta retroceder, hermanos, oiga, a causa de concesiones al pecado, de concesiones a pensamientos, hermanos, a ira y a tantas cosas que pueden suceder. Entonces yo quiero hablar, hermanos, en estos días sobre una serie que he nombrado Las batallas del cristiano. A ver en qué campo, en qué lugar se sitúan y se dan esas batallas, hermanos. Y el día de hoy quiero comenzar con el primer sermón, hablando de algo que ninguno de nosotros muchas veces nos queremos hacer responsables.
Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que el primer campo de batalla que usted y yo estamos librando, si hemos decidido seguir a Cristo, está dentro de nosotros mismos. Amén. Está dentro de nosotros mismos. De tal manera que, como lo decía Santiago, cuando alguno es tentado, nunca diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie y él no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y de esa manera el pecado va dando y atrayendo esas consecuencias, hermanos, hasta que nosotros podemos ver los resultados finales. De tal manera que debemos darnos cuenta, hermanos, que nuestra naturaleza en todo momento, hermanos, está inclinada continuamente al mal. Entonces hay una guerra dentro de nosotros. Y algunos piensan, hermanos, si soy salvo de verdad, ¿por qué sigo luchando? ¿Y por qué sigo batallando con estas actitudes y con tantas cosas? ¿Por qué no puedo dejar? ¿Por qué no puedo soltar? ¿Por qué sigo batallando con tantas cosas en mi vida espiritual que tuve que haber alcanzado ya? Y como bien lo dice la Escritura, hermanos, muchos de nosotros, debiendo ser ya maestros, nuevamente, ¿verdad? Se tiene que enseñar los rudimentos de la fe. Algunos llegan a pensar, hermanos, y se llegan a alejar y se llegan a enfriar un poco, que dicen, quizás a lo mejor el Señor ya se olvidó de mí. Algunos llegan a decir, quizás a lo mejor el Señor ya me dejó. Y se acuerdan, hermanos, del rechazo de Saúl y dice, ¿será que el Señor ya me rechazó a mí también? ¿Por qué razón es que no me puedo levantar? ¿Por qué razón es que sigo viviendo de esta manera? Pero no ha entendido, hermano, que aunque nosotros hayamos nacido de nuevo, que aunque el Señor está morando en nuestros corazones por causa del Espíritu Santo, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, en el momento que creímos hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo, hermanos. Todavía muchos han olvidado, hermanos, que nosotros tenemos batallas que pelear cada día delante de nuestro Señor. La Biblia nos enseña, hermanos, que hay algo que es muy claro. El que usted tenga una lucha, hermanos, eso no siempre se prueba que haya falta o que haya ausencia de salvación en su vida o en mi vida. Lo que muchas veces se puede estar viendo, hermanos, es que la prueba, las dificultades pueden ser la manera en que se puede ver que hay una vida espiritual en ustedes. Aquella persona que no tiene ningún conflicto con él mismo, no hay ninguna batalla, no hay nada por qué pelear, no hay nada por qué luchar. Un muerto no puede pelear, hermano, sí. Un muerto no puede luchar, un muerto no puede pelear. El que está muerto espiritualmente no tiene ninguna lucha dentro de sí. Pero el que está vivo, hermanos, delante de Dios, sabe que tiene una guerra que pelear todos los días. Sabe que tiene una batalla, hermanos, que pelear todos los días. El incrédulo, hermanos, puede pecar cómodamente sin ningún remordimiento. El incrédulo puede, hermanos, pecar, blasfemar, hacer muchísimas cosas, desobedecer los mandamientos del Señor y no siente ninguna clase de remordimiento, no hay ninguna clase de malestar en su vida. Pero el creyente, hermanos, verdadero, cuando sabe que ha pecado, y todos hemos pecado, y lo vamos a ver en la palabra del Señor, y continuamos pecando, hermanos, sabe que experimenta un conflicto interno en la vida, ¿verdad? De tal manera que esta guerra, hermanos, yo creo que la mejor manera de explicarla es en el libro de Gálatas, y por cierto, les animo a que lo vayan leyendo en esta semana, que es el que vamos a estar estudiando en los estudios bíblicos. Y quiero que me acompañen al capítulo 6, el capítulo 5, perdón, hermanos. Y quiero que veamos dos versos de esta palabra, capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas, capítulo 5, versos 16 al 17. Ahí, hermanos, esta es una carta que fue escrita para confrontar, hermanos, a unos que se denominan judaizantes. Eran aquellos, hermanos, judíos que se habían hecho cristianos, que habían creído en la fe del Mesías, en el Hijo de Dios. Pero que ellos entendían, hermanos, que además de tener a Cristo, se tenía que volver nuevamente a los rudimentos de la ley. Entonces querían que los gentiles se circuncidaran, querían que los gentiles guardaran las fiestas de reposo, la luna nueva, guardaran, hermanos, el día de reposo, ¿verdad? Querían volver nuevamente a esos rudimentos, pero el apóstol, hermanos, hace una defensa de cómo es la vida, hermanos, y él explica específicamente que la vida en Cristo, hermanos, es suficiente, solamente Él, solo Cristo es suficiente. No es necesario, hermanos, las obras de la ley para ser justificados delante de Dios, sino solamente la fe en Cristo. Entonces ahí, hermanos, en los versículos 16 y 17, el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne.
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, dice ahí. Lo vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Aquí, hermanos, nosotros podemos ver que el apóstol nos muestra, hermanos, y le muestra a la iglesia que hay un conflicto, hermanos. Y la idea central de todo esto, hermanos, es que podamos ver que la verdadera vida cristiana, hermanos, es una guerra continua entre la carne y entre el espíritu, ¿sí? Y que la victoria, hermanos, no se vive o no viene únicamente, no viene de ninguna manera por el esfuerzo humano, sino, hermanos, por el Espíritu Santo de Dios. No es el deseo de nosotros querer cambiar. ¿Cuántas veces usted ha escuchado las promesas, ya no lo vuelvo a hacer? ¿Cuántas veces usted ha escuchado esa promesa, hermanos, de decir, ¿sabes qué? A partir de hoy, decimos, ya no más. A partir de mañana, ya no más. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos querido, ¿verdad?, afrontar dificultades en nuestras propias fuerzas, con nuestra propia voluntad, hermanos? Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no se puede. No se puede, hermanos. Y la primera expresión, hermanos, que nos muestra la Escritura, hermanos, es, digo, pues andad, andad, y en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa carne aquí, hermano? Esto es muy importante entenderlo, porque la palabra carne, hermanos, depende del contexto, tiene varias acepciones o varias maneras en que se puede ver. Aquí no se refiere, hermanos, al cuerpo. El cuerpo no es nuestro enemigo. El cuerpo, hermanos, oiga, es lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos honrarlo. De tal manera que más adelante podemos ver que nuestros cuerpos deben de ser presentados delante de Dios como sacrificios vivos en alabanza y en agradecimiento delante de nuestro Dios. La palabra carne, hermanos, aquí, que se expresa en muchas ocasiones, en muchos de los escritos del apóstol Pablo, habla, hermanos, y describe la naturaleza humana caída. Eso es lo que está hablando él. Los deseos, la corrupción a causa del pecado, hermanos, que incluye muchas cosas y él las describe más adelante. La carne, hermanos, habla de los impulsos como el orgullo, la sensualidad, el egoísmo, la ira, la envidia, la independencia de Dios, el estar apartados, los deseos pecaminosos. Y todo esto nosotros lo podemos ver, hermanos, en Romanos capítulo 7, en el versículo 18. Romanos 7, 18, la palabra dice así, hermanos. 7, 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el creer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora, que mora en mí. Hermanos, la carne sigue permaneciendo en el creyente. Por eso nosotros no creemos, hermanos, en la perfección cristiana que se enseña en muchas iglesias. Esa segunda obra de gracia o esa famosa segunda obra de gracia en la cual el Espíritu Santo purifica de tal manera que no hay ningún pecado en el hombre que pueda vivir cada día. Nosotros sabemos que eso no es así. Nosotros sabemos que cualquiera que pueda decir que no miente es mentiroso y hace que Dios no sea veraz. Todos nosotros, hermanos, cada día tenemos muchas cosas de las cuales no nos sentimos muy orgullosos delante del Señor. Pero ¿qué confiamos entonces? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros? ¿Qué alternativa tenemos nosotros? Única y exclusivamente mirar a aquel que fue crucificado y poner nuestra mirada en él, como aquella serpiente, hermanos, que fue levantada en el desierto para que en el momento que las personas fueran mordidas a causa de ese veneno, hermanos, terrible, ellas pudieran ser restauradas y sanadas. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él y mire a él, hermanos, tenga vida eterna. Entonces, en el momento de la conversión, hermanos, ese dominio total del pecado, hermanos, es roto totalmente. Es roto. Pero la presencia pecaminosa siempre permanece, hermanos. Siempre hay pecado. Eso nosotros no lo debemos de obviar, hermanos. Desde una perspectiva bíblica, hermanos, la regeneración, sabemos nosotros que es la transformación del corazón, es el nuevo nacimiento. Es, hermanos, una nueva vida, una nueva mente, un nuevo corazón. Y sabemos que la justificación, ¿verdad?, es ese acto legal donde Dios declara justo al pecador. Y algo también importante, hermanos, es que la santificación es progresiva. ¿Se acuerdan ustedes? Cada día, cada semana, cada mes, cada año, hermanos, de acuerdo a las Escrituras,
el deseo de Dios y lo que la palabra del Señor nos muestra es que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento del Señor y creciendo en santificación, creciendo cada día para ser moldeados, hermanos, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. De tal manera que si, 1 Juan 1:8 dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice, hermano. Sí. Entonces, hermanos, no debe sorprendernos esa lucha. Lo que sí nos debe sorprender es el día que usted y yo sintamos que no estamos batallando contra nadie. Ese día sí ponga, hermanos, póngase alerta. El día que usted sienta que se han acabado todas las pruebas, el día que usted sienta que se han acabado todas las luchas, hermano, ese día sí cuestiones, hermanos, sobre qué es lo que está pasando. El día que usted sienta que todo va marchando bien, hermanos, ese día, hermanos, es únicamente el día que nuestra vida y que nuestro cuerpo sea glorificado. El día, hermanos, que cese la lágrima, que cese el lloro, que cese, hermanos, todo sufrimiento. Sabemos nosotros, hermanos, que cuando Dios salva a una persona, lo regenera, que es lo que estamos hablando, le da un nuevo nacimiento, le da una nueva naturaleza, pone el Espíritu Santo de nosotros y como dice Ezequiel 36, 26 y 27, hermanos, el Señor pone un espíritu dentro de nosotros. Interesante porque esta promesa, si usted lee todo su contexto, fue una promesa para Israel en el Antiguo Testamento. Pero vemos muchas porciones de la Escritura donde dice que esta palabra se cumple en el nuevo pacto, en su sangre derramada por nosotros. De tal manera, hermanos, que como dice Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, hermanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y el apóstol Pablo pone una cláusula y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, hermanos, nosotros no vivimos conforme al Espíritu, vivimos conforme a la carne. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice la palabra. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De tal manera, hermanos, que todo creyente verdadero, ojo con esto, hermanos, tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de él. Usted no tiene que buscar, usted no tiene que clamar para que venga el Espíritu Santo dentro de usted y se apodere de usted, porque el Espíritu Santo, desde el mismo momento en que usted creyó, se le fue otorgado, se le fue dado, amados hermanos. Todo creyente verdadero, hermanos, tiene el Espíritu Santo, pero en el versículo 16, la Escritura usa una palabra, Pablo usa una palabra y dice, digo pues, andad en el Espíritu. Ese es un requerimiento, hermanos, para nosotros. ¿Y qué significa andar? Significa continuamente, hermanos, caminar en el Espíritu Santo. Eso es lo que dice él. Habla de un tiempo presente, hermanos. Está enfocándose en un estilo de vida. Eso es lo que está hablando él, un estilo de vida. No estamos hablando de que la experiencia con el Espíritu Santo, hermanos, fue algo ocasional allá que pasó en el pasado. La experiencia con el Espíritu Santo fue algo emocionante el día domingo. Es una dependencia diaria del Espíritu de Dios. ¿Cómo se anda en el Espíritu, hermanos? Quiero mencionar 3 maneras en las que se anda en el Espíritu. En primer lugar, no se puede andar en el Espíritu, hermanos, si no se obedece a la palabra de Dios. Juan 17, versículo 17, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, santifícalos, le dijo al Padre en su oración, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, le dijo, es verdad. No puede haber, hermanos, andar en el Espíritu, obediencia, hermanos, a Dios, sino es a través de la obediencia a la palabra inspirada por el Espíritu Santo. No podemos andar en el Espíritu, hermanos, si no tenemos una oración constante. A través de la oración, hermanos, es que nosotros conocemos la voluntad de Dios. Ya lo vimos nosotros. No recibimos porque no oramos. Y cuando oramos, no recibimos tampoco porque pedimos mal, pedimos para nuestros propios deleites. Lo vimos en el estudio bíblico del viernes, hace varios viernes que pasó. En Efesios capítulo 6, versículo 18, hermanos, la palabra de Dios dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo preguntaba, hermanos, el día viernes y le decía,
si el oxígeno que usted y yo necesitamos respirar en cada momento dependiera de nuestra vida de oración, ¿dónde estaríamos en este momento? Y todos los hermanos respondieron, estaríamos muertos. Si nuestro oxígeno que necesitamos, hermano, que ni siquiera pensamos en él, y sabe cuántas veces ha palpitado nuestro corazón, y sabe cuántas veces nuestros pulmones han purificado ese oxígeno para que se pueda combinar, hermanos, en nuestra sangre, y todos nuestros órganos puedan disfrutar de ese beneficio de la gracia del Señor. Muchas ocasiones. Y si hacemos cuenta, algunos han hecho cálculos desde que nosotros nacimos, en la edad que tenemos, muchos, hermanos, ¿de qué manera se mide el oxígeno? Muchos galones, podríamos decir, de oxígeno. No sé cómo es la medida, no me vaya a pasar lo de Maduro. ¿Cuál es la unidad de medida del oxígeno, hermano? Presión, PSI, ¿verdad? No sabemos cuánto, hermanos, hemos nosotros recibido de oxígeno. Pero todo ha sido por la gracia del Señor. Si dependiera de nuestro clamor, si dependiera de nuestro tiempo de oración, de nuestra perseverancia en la oración, hermano, ninguno de nosotros estaríamos aquí en este lugar. Ahí en Romanos siempre, en el capítulo 8, hermanos, en el versículo 13 nos dice algo muy importante. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice, amados hermanos. Mas si vivís por el Espíritu, mas si por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es esto, hermanos? Matar el pecado, sometiéndonos al señorío de Cristo. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, quizás en nuestra vida, y siempre lo menciono, hay algunas áreas en nuestra mente, en nuestros pensamientos, algunas áreas de nuestra vida que todavía no se han rendido a Cristo, hermanos. Viviendo en comunión con Cristo, hermanos, es la única manera en que nosotros podemos andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu, hermanos, no es una experiencia de un momento. Eso debe ser algo de todos los días. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esa es una responsabilidad suya y mía, hermanos, de vivir en dependencia cada día de la obra de Dios, de la gracia de Dios. Hermanos, ninguno de nosotros puede vencer en la carne. Cualquier promesa que se quiera hacer, hermanos, tratando de hacerlo con nuestras propias fuerzas, hermanos, nunca va a prosperar. Cualquier promesa como ya no lo haré, ya voy a cambiar, nunca, hermanos, va a prosperar. La única manera en que podamos prosperar es que nosotros podamos decir, yo no puedo solo, yo necesito de tu ayuda, yo necesito de tu fuerza, yo necesito de tu gracia. Esa es la única manera, hermanos. La carne no puede vencer con la voluntad natural del hombre, hermanos. Solamente podemos vencer por la gracia sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Él, hermanos, llenándonos de ese poder, infundiéndonos esas fuerzas, hermanos, que provienen de Él. Porque no es con espada ni con ejército, hermanos. Es con el Espíritu de Dios en nuestras vidas, guiándonos y orientándonos, hermanos. Mire lo que dice, hermanos, ahí el versículo 17. Porque el deseo, dice ahí, hermanos, de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, hermanos. La palabra de Dios para nosotros en este día es recordarnos, hermanos, que no estamos en un tiempo de paz, que estamos en una guerra continua y que no olvidemos, hermanos, esa batalla que debemos de librar cada día, cada uno de nosotros. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Es una guerra abierta, hermanos. No es un tiempo de convivencia pacífica, no es un tiempo de concesión, no es un tiempo de tregua, hermanos. Usted le da tregua, hermanos, a los deseos de los ojos. Usted le da tregua, hermanos, a los deseos, a la vanagloria de la vida, hermanos. Y tarde o temprano, hermanos, lo alcanzarán. La carne dice, ¿qué dice la carne? Vive para ti. Satisface tus impulsos. Guarda rencor. Alimenta el orgullo. Busca el placer, ojo, sin santidad, porque el placer en sí no es malo, hermanos. Dios nos ha dado para que nosotros disfrutemos. Disfrutamos de una comida rica, hermanos. Disfrutamos descansar. Todo, hermanos, disfrutamos del día, disfrutamos de la naturaleza, hermanos. Disfrutamos de la creación del Señor.
Pero cuando ese placer, hermanos, se busca sin la santidad a Dios, sin honrar a Dios, hermanos, eso es lo que desea la carne. Pero el Espíritu dice, hermanos, glorifiquen todo a Cristo. Glorifiquen tu vida, glorifiquen tus palabras, glorifiquen tus obras, glorifica en todo, glorifica a Cristo. Eso es lo que dice el Espíritu. Perdona, humíllate, obedece, ama y busca la santidad a Dios. Eso es lo que dice el Espíritu, hermanos. Pero como bien lo vimos ahí en Romanos capítulo 7, hermanos, según el hombre interior, vamos a ver lo que dice el versículo 22, según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. Nos deleitamos en la palabra del Señor, hermanos, amamos la palabra del Señor, pero qué difícil es cumplirla, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Según el hombre interior, Romanos 7:22, hermanos. Versículo 21, he aquí, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso le decía, ¿verdad? Muchos les echan la culpa al diablo de todo, hermano. Y el diablo quizás está por ahí y dice, ¿y yo qué? Si el mal está dentro de ti, si son tuyos tus deseos, ¿qué es lo que tú más estás alimentando? ¿Verdad? Por eso dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de sus propios deseos es atraído y seducido. Entonces el verso 22 dice, hermano, porque según el hombre interior, ¿qué? Yo me deleito en la ley de Dios. Los mandamientos de Dios son puros, la ley de Dios es perfecta, hermanos. La ley de Dios es lo que Dios ha expresado para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con toda la fuerza y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el buey, la yunta de bueyes, ¿se acuerdan? No codiciarás el asno, nada, la propiedad, nada vas a codiciar de tu prójimo. No matarás, no robarás, ¿verdad? No dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. Todos los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Nosotros nos deleitamos porque sabemos que eso es lo que agrada a Dios. Pero cuando nos vemos, hermanos, en nuestro interior, el apóstol Pablo dice, hay una ley que pareciera que fuera más fuerte que yo, dice el apóstol Pablo. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, dice Pablo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, dice. Y dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, ¿qué creyente no llora por las luchas y sufre por las batallas que está llevando cada día? ¿Cuántos de nosotros no queremos ver a nuestros parientes, hermanos, sirviendo a Cristo con todo el corazón? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no queremos que se acaben los problemas a nuestro alrededor? ¿Cuántos de nosotros no queremos honrar a Dios, hermanos, con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón? Como Dios lo pide, como Dios lo demanda, hermanos. Y cuando vemos, hermanos, nuestras manos, cuando vemos nuestra vida, cuando vemos nuestras obras, hermanos, vemos que no están a la medida de como Dios lo está pidiendo. Entonces el creyente llora, hermanos, porque lucha. Pero el hecho de que llore, hermanos, por el pecado, por esa manera en que no se puede, hermanos, cumplir a cabalidad toda la ley de Dios, lo único que muestra, hermanos, es que Dios está obrando en su vida y está obrando en mi vida. Porque aquel que no siente ningún remordimiento por el pecado que comete cada día, hermanos amados, no tiene nada por qué luchar, no tiene nada, hermanos, por qué esforzarse por agradar y honrar a Dios y querer vivir conforme al Espíritu de Dios. No tiene ninguna lucha, no tiene ninguna preocupación, no tiene ninguna batalla, hermanos. Antes de que nosotros recibiéramos al Señor, hermanos, nosotros pecábamos y nos reíamos. Nos gozábamos en las fiestas, hermanos. Nos gozábamos en los vicios. Nos gozábamos, hermanos, en los placeres de este mundo, ¿sí o no? Pero hoy en día, hermanos, sabiendo que nosotros hemos sido llamados para vivir para la gloria de Dios, cuando nosotros pecamos nos avergonzamos, hermanos. Cuando nosotros pecamos, hermanos, sufrimos porque sabemos que hemos, hermanos, dado la espalda a un mandamiento del Señor. Y eso lo único que dice, hermanos, es que el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida y en mi vida para que sepamos y nos demos cuenta, hermanos, qué es lo que Dios está mandando a nosotros en nuestra vida. Es el Espíritu de Dios trabajando en nuestras mentes, trabajando en nuestros corazones, en nuestra conciencia sensible a la voz del Espíritu Santo, hermanos, a través de las Escrituras, para que podamos, hermanos amados,
honrar a Dios. Y esa es una buena señal. Es una señal de vida espiritual, amados hermanos. Si usted está batallando, si yo estoy batallando, si todos nosotros estamos sufriendo a causa de ciertas situaciones, hermanos, en la cual nosotros podemos ver que no estamos honrando a Dios, eso es lo único que está diciendo, es que Dios está llamando nuestra atención, hermanos, para que podamos poner nuestra barba en remojo. Para que podamos poner nuestra vida, hermanos, en las manos de Dios y no seguir luchando con nuestras propias fuerzas, porque si queremos vivir y vencer la carne con nuestras propias fuerzas, nunca vamos a poder. Eso lo dijo claramente el Señor en el Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El que está pegado a mí lleva mucho fruto y ese fruto permanece, porque separados de mí, nada podéis hacer. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, hermano, ha sido porque Dios nos ha dado todo. Él es el que da la sabiduría al hombre, hermanos. Él es el que da las fuerzas al hombre. Él es el que da, hermanos, ese empuje, hermanos. Él es el que da todo, hermanos. Todo viene de Él. Claro, nosotros hemos hecho muchas cosas, hermanos, con nuestras manos. Nadie la ha venido a hacer por nosotros. Pero ha sido la gracia detrás de esa fuerza, hermanos, la que ha estado trabajando. Juan 15:5, hermanos. Juan 15:5 dice así. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, dice. Y el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se seca, y lo recogen y los echen en el fuego y arden. Queridos hermanos, ¿cómo podemos pelear esta batalla si no es solamente aferrados a Cristo? Solamente aferrados a la cruz del Señor, hermanos. Lo que más nosotros alimentemos, hermanos, es lo que va a tener más fuerza y más poder en nosotros. Lo que más alimentemos, eso es lo que va a crecer. Si alimentamos la carne, eso es lo que tendrá dominio sobre nuestras vidas. Si alimentamos la inmoralidad, si alimentamos el entretenimiento, hermanos, de una manera descontrolada, si alimentamos el descuido de nuestra vida espiritual, el descuido del estudio de la palabra, si descuidamos muchas de las disciplinas espirituales, la oración, el tiempo de comunión, hermanos. Si descuidamos, hermanos, oiga, el participar del partimiento del pan y del vino, que todos estos son medios de gracia que Dios ha provisto para fortalecer nuestras vidas de comunión con el Señor. Lo que va a pasar, hermano, es que la carne se va a fortalecer. Los deseos del hombre, hermanos, se van a fortalecer. Pero Dios nos ha dado medios de gracia, hermanos, como la escritura, como la oración, como la iglesia local, hermanos, como la cena del Señor. La común unión entre nosotros, hermanos, llevando las cargas los unos de los otros, hermanos, son medios de gracias que Dios nos ha provisto para que nosotros podamos ser fortalecidos en nuestra fe. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 14, hermanos. Versículo 14 dice Romanos 13, sino vestidos del Señor Jesucristo, dice hermano. Y no proveáis para los deseos de la carne. Usted sabe lo que es proveer, ¿verdad? Es dar, es alimentar, lo que venía hablando anteriormente. Y la palabra nos dice, hermanos, que en vez de vestirse deshonestamente, como lo menciona en el versículo anterior, debemos vestirnos del Señor Jesucristo, de su gracia, de su amor. Entonces esa victoria, hermanos, no se da de un momento a otro, no es instantáneo, sino que es algo progresivo, pero es algo que es real. Algunos esperan, hermanos, que la santidad sea inmediata. ¡Bum! Acabar con todo. Acabar con toda lucha espiritual, con toda guerra, hermanos. Pero 2 Corintios, hermanos, 3:18 nos enseña
que eso es un crecimiento progresivo, hermanos. Que eso es algo que se va dando, hermanos, cada día. ¿Y sabe qué, hermanos? Para algunos será un balde de agua fría. Esa lucha nunca va a terminar hasta que nosotros partamos de este mundo. Debemos de estar conscientes de ello, hermanos amados. Esa lucha espiritual entre nuestros deseos y la voluntad de Dios y el deseo del Espíritu será por toda esta vida y este plano de vida. Entonces ahí en 2 de Corintios, hermanos, capítulo 3, versículo 18, dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mirando a Cristo, hermanos, como a cara descubierta, la hermosura de Él. Cada día nosotros vemos, hermanos, en el estudio de la palabra del Señor, cuánto nos ha amado Dios. Cuán inmerecedores somos nosotros de esta gracia, hermanos. Éramos enemigos de Dios, no buscábamos nosotros a Dios y Él nos amó a nosotros primero, por eso nosotros lo amamos. Y ojo con esto, hermanos, en Filipenses 1:6 dice que aquel que comenzó en vosotros, en ustedes, el que ha comenzado en nosotros, esa buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que si el Señor ha empezado una obra en su vida y en mi vida, hermanos, Él nunca la va a dejar como un proyecto, hermanos, truncado. Él la va a llevar hasta la glorificación, porque la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que a los que antes conoció Él los predestinó para ser llamados, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los llamó, los justificó y los glorificó. Entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, que el creyente va a ser tentado, puede ser tentado. Y nosotros hemos visto, hermanos, cómo grandes hombres de Dios han caído, han retrocedido, amados hermanos. Pero también hemos visto cómo se han levantado. De tal manera que el que le pertenece a Cristo, amados hermanos, el que le pertenece al Señor, puede caer y puede tropezar, pero si es de Él, nunca se va a quedar ahí postrado. El Señor lo levantará. El Señor lo vivificará, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque esa es la promesa de Él. Él vino para cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que de todo lo que le ha dado, no pierdas ni uno solo, dice la palabra, sino que lo resucite en el día postrero. Y si hay uno que ha hecho la voluntad de Dios en todo, cumplió la ley perfectamente, solo fue Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Nadie más pudo vivir la vida que Dios demanda, solamente Él. ¿Cómo podemos pelear estas batallas, hermanos? Y aquí quiero concluir. Primeramente, recordando, hermanos, que separados de Dios nada podemos hacer. Recordando, hermanos, que lo que más se alimenta, eso es lo que va a crecer. Y quizás usted pueda decir, hermano Kevin, pastor, pero yo sigo luchando por lo mismo desde hace años, desde hace meses, sigo batallando con lo mismo. ¿Cómo puedo hacer, hermano? Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, hermano. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Versículo 14, vamos a leer 3 versos, hermano. Por tanto, dice, hermanos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí viene la promesa, hermanos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted y yo no estamos batallando solo en esta lucha, hermano. Y como decía nuestra hermana Elizabeth, Dios pelea nuestras batallas, amados hermanos. Él sabe que nosotros solos no podemos, hermano. Si Él, hermano, supiera que nosotros podemos por nuestras propias fuerzas, Cristo no era necesario que muriera en una cruz. Pero Él sabe que nosotros no podemos, hermano.
Y si no hay lucha alguna dentro de alguien, hermanos, si siente que ama más el pecado que la gloria de Dios, hermanos, si siente que puede vivir lejos de Dios sin ningún remordimiento, sin ningún dolor, tal vez no solo necesita mejorar la conducta, necesita nacer de nuevo. Juan 3:3 dice, hermanos, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que, hermanos, dentro de cada creyente hay una guerra. La carne pelea, los deseos pelean, los impulsos pelean, pero también el espíritu pelea, hermanos, por querer obedecer y amar a Dios. Pero el resultado final, hermanos, no depende de la carne, hermanos. Depende de Dios, quien nos ha salvado, quien nos ha justificado, quien nos ha perdonado, hermanos, quien nos ha santificado y que sabemos que nos va a preservar hasta el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:37 dice, hermanos, que antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Padre, quiero darte gracias en esta hora, Señor, porque tú nos recuerdas en este día, Señor, la vida del creyente, Señor, que es una vida de lucha, Señor, una vida, Señor, de guerra, de batalla, Señor, una vida de conflicto, Señor. Y ese conflicto, Señor, primeramente, Señor, está dentro de nosotros, Señor. A causa de nuestra rebelión, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra tendencia al pecado, Señor. Aún dándonos una naturaleza nueva, Señor, podemos ver nuestra vida cada día, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que tú nos das la fuerza para poder estar en pie delante de ti, Señor. Si hoy estamos aquí, si hoy podemos darte gracias, Señor. Si hoy podemos glorificarte, Señor, ha sido únicamente porque tu mano de gracia no nos ha dejado caer, Señor. Tu mano nos ha sostenido, Señor. Y esa batalla, Señor, que tenemos cada día, Señor, en la carne, solo prueba, Señor, que estamos en una guerra y si esa guerra está bajo el señorío de Cristo, Señor, nosotros ya sabemos quién es el que va a ganar. Nosotros ya sabemos quién es el que va a triunfar, Señor. Por eso, Señor, hoy nos humillamos delante de ti reconociendo nuestra debilidad, Señor. Reconociendo nuestras torpezas, Señor. Pidiéndole, Señor, que nos ayude a vivir en dependencia del Espíritu de Dios para todo lo que podamos hacer, Señor. Te pedimos, Señor, y espero que sea la oración de cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos aborrecer y odiar el pecado, Señor. Que podamos ver el pecado como tú lo ves, Señor. Asqueroso, Señor. Putrefacto. Hediondo, Señor. Como tú lo veías, Señor, desde tiempos antiguos, Señor, por amor a Cristo, Señor. Preserva nuestras vidas diariamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti plenamente, Señor. A confiar en tu gracia, Señor. Quiero hacer oración, Señor, por los enfermos. Por las peticiones, Señor, que hemos recibido estos días, Señor. Por la vida espiritual y la salud de Silvia, Señor. También por Johnny, Señor. Por la vida espiritual de Alejandra, Señor. Por la salud de nuestro hermano Manuel, Señor. Oramos por Rosana, Señor. Por nuestro hermano Nelson, Señor, por su salud. Por algún hermano, Señor, que pueda estar pasando un tiempo de malestar, de enfermedad. Nuestra hermana Lili, Señor, que se sintió un poco mal después de mediodía, Señor. Te pedimos que tú le fortalezcas su cuerpo, Señor. Que tú puedas seguir restaurando la salud de nuestros hermanos, Señor, que han estado sufriendo por gripe, Señor, por dolencias, Padre Santo. Fortalece, Señor, cuida la vida de cada hermano, Señor, de cada hermana en esta semana, Señor. Gracias porque tú nos proteges, tú nos guardas, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Preserva nuestras vidas por amor a Cristo, Señor. Amén y amén, gloria a Dios.